Muy buenas noches, ¿cómo están? Acá muy contentos de poder recibirlos otra vez. Este es nuestro segundo encuentro en esta maratónica de recaídas que estamos haciendo. Ayer empezamos con el primero, donde estuvo nuestro profe Benjamín Gallardo, y hoy para mí es un honor particular porque estamos invirtiendo roles. Me encanta estar de este lado y que él esté del otro. Eh, Mi compañero Cristian, un gran compañero que admiro mucho. Eh, Así que justamente él es quien nos va a ofrecer esta segunda ponencia en esta maratónica tan impresionante y con tanto trabajo que estamos haciendo. Se los voy a presentar para que conozcan de él, porque su carita la conocen, pero acá lo importante es saber todo lo que sabe este cristiano, por favor, toda la experiencia que trae para compartirnos más allá de su tema como ponencia esta noche, ¿no? Pero para que lo conozcan y vean a quién van a tener enfrente, estoy acá yo para contárselos. Y él se llama Cristian Buccelli Velasco, es paramédico, trabajó como tal en hospitales del sector público y también en clínicas privadas del Ecuador. Entre los más relevantes, el Hospital Eugenio Espejo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eh, También una novedad, escúchense esta, eh, Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, completito nuestro ponente hoy, coordinador provincial de Grupo de Respuestas en Emergencias y Desastres en la Cruz Roja de Bolívar, consejero terapéutico en adicciones, consejero terapéutico en familias, trabaja en prevención, en sensibilización y en tratamiento de las adicciones. Fue anfitrión y director del programa Resplandor, el mismo que se transmitía por TV7. Me hubiera encantado poder verlo en Guaranda. Y hablando de adicciones, obviamente, que se transmitía en la radio a nivel nacional, estos programas abordaban directamente la problemática de adicciones y cadenas de dependencia. Ha trabajado en varios centros de rehabilitación y comunidades terapéuticas y es capacitador en instituciones y unidades educativas. Una de esas unidades educativas es justamente nuestro centro de consejeros en adicciones y salud mental, Mental Health, y es una de nuestras cabezas en el equipo de profesores. Así que bienvenido, Cris, y hoy la noche es toda tuya. Muchas gracias, Mariela. Qué chévere es estar de este lado y ya no Es presentándote, hermoso. aunque me encanta presentarte cuando trabajamos juntos. Ajá. Qué chévere, qué chévere. Muchas gracias, Mariela, por la presentación, por el cariño. Muchas gracias a todas las personas que están acá presentes. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán por qué yo dar un taller de recaídas y he tenido recaídas justamente. Es porque justamente no quiero que vivan lo que yo viví. Es porque, lógicamente, por mis errores cometidos, yo no he trabajado en sí en un proceso en alguna ocasión y tuve recaídas. Y sé lo que es y sé en lo que me equivoqué para poder dictar este taller. Bueno, licenciada, por favor, usted me va a ayudar compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, ahora va. Muchas gracias. Y un aporte que voy a hacer en este momento, antes de que Cristian inicie, que tiene que ver con la modalidad del encuentro. Eh, Va a ser participativo, como todos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una ponencia a nivel educativo, en donde corremos un poco lo que tiene que ver con el conversatorio, porque estamos con un profesional enfrente dando una clase, entonces vamos a darle pertinencia y total relevancia a este caso en particular. Entonces, los que sí les voy a pedir, que más allá que ya se los repito en cada encuentro que hacemos, es de que abunde la pertinencia en cada intervención que se quiera hacer. Pero más allá de esto, cuando hablo de pertinencia, quiere decir básicamente que no nos vayamos por las ramas, que el ponente es uno, que lo estamos escuchando y que estamos acá para aprender. Todos, porque en este caso el aprendizaje tiene un nivel totalmente horizontal en donde todos estamos de lado a lado. Pero lo que sí vamos a hacer, una anotación para que sea más rico este encuentro, para que
sea más eficiente el aprendizaje y el enseñaje en este momento, que tiene que ver con que las intervenciones eh, no se nos vayan de las manos. Entonces, que puedan durar 3 o 4 minutos. Yo voy a estar atenta en la cantidad de minutos para que sigamos con el camino totalmente pertinente y eficiente, y entonces así vamos a poder disfrutar más de esta ponencia de Cristian. Entonces, es obvio que lo que les estoy pidiendo en este momento tiene que ver con la subjetividad de cada uno. Yo levanto mi mano para poder participar o aportar, pero siendo pertinente en mi comentario y teniendo en cuenta de que no puedo desviarme mucho en cuanto al tiempo. Podríamos estar horas, porque quizás esta maratón podría ser totalmente real y estaríamos 5 horas fácil. No nos molestaría para nada, porque nos encanta escucharlo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la figura particular de este encuentro tiene que ver con un profesor de renombre, que tenemos que saber aprovecharlo, así que vamos a tener en cuenta eso. Y ahora sí, Cris, es todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Mariela, muchas gracias. Entonces, las cartas están lanzadas, ¿no? Bueno, por favor, licenciada, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Al gráfico, por favor. Perfecto, si podemos hacer énfasis en ese gráfico, en el de arriba, por favor. A ver, quiero que todos vean ese gráfico, por favor. Bueno, vamos a hablar justamente del taller de prevención de recaídas. Ayer habíamos hablado con Benjamín una exposición hermosa sobre los mitos y realidades sobre las recaídas, pero ahora vamos a hablar directamente de lo que es un proceso de recaída. Para que exista un proceso de recaída, si ponemos atención en el punto 1, nos habla de proceso de recaída. Vámonos al punto 2 y nos dice claramente que tiene que haber un proceso de abstinencia, ¿sí? Y en el punto 3 puede decirse que se rompe esa abstinencia por el consumo. Pero vamos a explicar un poquito mejor este gráfico. Nos dice que para que haya un proceso de recaída, primero debemos estar en una abstinencia, y esta abstinencia tiene que ser sostenida. ¿Qué quiere decir que sea una abstinencia sostenida? Lo que nosotros conocemos como un proceso de recuperación. No caer en viejos esquemas, no a la primera mentira, no a la primera deshonestidad, ni nada de esas cosas. Cuando nosotros empezamos a perder nuestro proceso de abstinencia sostenida, empieza a declinar nuestro proceso de recuperación y empezamos, si ustedes se pueden fijar, van de bolitas más chiquitas a bolitas más grandes, ¿no es cierto? Porque vamos primero con la primera mentira, la primera deshonestidad, empiezo a perder mis hábitos, empiezo nuevamente a desviarme, ¿no es cierto? Y llego al punto 5 en donde me dice que voy a empezar a tomar decisiones de riesgo. ¿Qué son estas decisiones de riesgo? Es cuando ya nuevamente empiezo a cometer los mismos esquemas. Empiezo a estar nuevamente con personas de consumo, empiezo a visitar los mismos lugares de consumo, empiezo con actitudes compulsivas, empiezo tal vez a vender sustancias, son decisiones de riesgo. Estas decisiones de riesgo nos van a llevar a un punto que se llama la línea de no retorno. La línea de no retorno es cuando ya no hay vuelta atrás para que esa situación de riesgo, esas decisiones de riesgo hayan convertido nuevamente un caos en nuestra vida. Y lógicamente viene una situación imposible de resistir. Esa situación imposible de resistir viene siempre acompañada con un sentimiento y por último nuevamente termino en el consumo. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Podemos agrandarle, por favor? No sé si me puede ayudar Isabel agrandándole. No, no se agranda. Bueno, les voy a explicar Así un nada poquito. más La recaída, nada más perfecto, no hay quedaste. problema. Ajá, la recaída, así como el proceso de recuperación y la adicción, es un proceso. No se preocupen por las diapositivas, porque todos van a tener este material de apoyo. La recaída, así como el proceso de recuperación y la adicción, es un proceso. Las personas no se recaen de un momento a otro. Primero van generando una serie de cambios que van facilitando la pérdida de libertad que conduce nuevamente al consumo. El proceso de recaída es una secuencia gradual de pasos que se finalizan con la vuelta al consumo adictivo.
Para algunos el proceso dura tan solo unos días, para otros puede durar meses enteros o incluso años. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Con esto lo que queremos explicar es que el proceso de recaída es, como lo habíamos dicho, es un proceso, no es un suceso. La velocidad de volver al proceso de recaída depende de la calidad del proceso de recuperación que se hizo. Pues solo entra en un proceso de recaída una persona que no ha cambiado. Aquel que nunca cambia solo está descansando, calmando su entorno y alistándose para volver a la misma vida. Incluso si está interno en una clínica o en una comunidad terapéutica, puede estar simplemente esperando un tiempo, tomándose un respiro y reorganizando algunas condiciones estropeadas para retomar su vida. Aquí nosotros decimos que el tiempo no garantiza nada. Yo siempre les digo a mis pacientes que es mucho más fácil que yo recaiga a que ellos recaigan. ¿Por qué? Porque como yo estoy afuera, yo no estoy dentro de una burbuja que suelen ser las comunidades terapéuticas o las clínicas de adicciones. Y para mí es mucho más fácil salir a la tienda y comprarme una cerveza. Y empezó nuevamente un proceso de recaída. En cambio, mis pacientes de una u otra forma están aislados, los estamos protegiendo. Las fases de la recaída, las características del proceso de la recaída, primero vamos a decir que es un proceso que se desarrolla paso a paso y finaliza con el consumo adictivo. Es progresiva. Una vez la persona se acostumbra a estar en una fase de proceso, es más fácil que siga avanzando a la siguiente. Es sutil y engañosa. Se van normalizando muchas cosas del proceso hasta que el riesgo se olvida. Es diagnosticable. Se van normalizando muchas cosas del proceso hasta que el riesgo se olvida nuevamente. Puede detenerse, es posible parar la progresión del proceso, pero es reversible, sí. Una vez que se detiene el proceso de recaída, él puede retornarse a un proceso de recuperación. ¿A qué nos referimos con esto? Se va desarrollando paso a paso. Como les dije que pongan atención en las bolitas, mi recaída empieza cuando empiezo con mi primera mentira. Cuando empiezo con mi primera mentira, ya empieza en sí a generarse un proceso de recaída, porque para tapar esa mentira tengo que mentir otra vez. Y para volver a tapar la segunda mentira, tengo que volver a mentir otra vez. Y es toda una cadena. Cuando yo empiezo a ser deshonesto, ¿no es cierto? Primero tal vez empiezo robándome un pan en la comunidad, pero después ya no me robo el pan, sino ya me robo un plato de arroz. Y después voy robándome más cosas. O igual, o sea, siempre cuando nosotros empezamos con nuestros viejos esquemas de consumo, porque cuando nosotros consumíamos, cuando yo consumía, era una persona deshonesta, era una persona manipuladora, era una persona mentirosa, era una persona que aprovechaba del resto, me encantaba hacerme la víctima, ¿no es cierto? Y es bastante progresiva la recaída, ¿no es cierto? Es diagnosticable, es sutil y engañosa. ¿Por qué es sutil y engañosa? Porque no nos damos ni cuenta cuando nosotros estamos tejiendo un proceso de recaída. Porque ya nos empiezan a salir bien las cosas y ya dejamos de ir a un grupo de autoayuda, dejamos de asistir a terapia, dejamos nuevamente de estar leyendo, de estar inmiscuidos en el campo de las adicciones. Ya no las sabemos todos porque me empieza a ir bien. Y justamente ese autoengaño, porque yo tengo que entender que tengo una enfermedad insidiosa. ¿Y qué quiero decir que tengo una enfermedad insidiosa? Es que es una enfermedad que me miente, que me automanipula. Si yo mismo genero esas manipulaciones a mí mismo y esas justificaciones para, no pasa nada, yo puedo hacer todo. Cuando yo me doy cuenta que yo no soy una persona normal, por ejemplo, yo no puedo tomarme como los argentinos lo hacen con un buen asado, una copa de vino. Yo no puedo hacer eso. Como acá en Ecuador no puedo tomarme un ceviche con una cerveza, no puedo. Lamentablemente no puedo. Y para estar en recuperación, a mí me ha costado y me ha tocado hacer cosas que no me gustan y dejar las cosas que me gustan. Porque lamentablemente las cosas que me gustan no siempre son las correctas. Es diagnosticable. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar un proceso de recaída? Es porque vamos a una sala de terapia y nuestros compañeros ya nos pueden decir, estás haciendo esto mal, estás cayéndote por aquí,
ya mis pensamientos, primero empiezo a perder mi fe, ya no tengo esa relación directa con mi poder superior y empiezo a perder mi fe porque yo en una clínica de adicciones, en un centro me arrodillaba y oraba y era aleluya, aleluya, y salgo de la clínica y simplemente ya está bien, ya como ya no estoy en crisis, ya no tengo al Dios bombero para que me salve porque solo les llamaba para que apaguen mis incendios. Y ya no tengo a ese Dios bombero para que venga a auxiliarme y simplemente empiezo a perder mi fe. Después mis pensamientos nuevamente empiezan a atacarme, nuevamente empiezo a creer que no valgo, a creer que puedo controlar el consumo, a creer que puedo tal vez manipular sustancias, a creer que puedo meterme en negocios chuecos, cosas así, ¿no es cierto? Y empiezo con ese tipo de cosas. Por último, esto, hasta aquí yo puedo detener mi proceso de recaída, porque hasta aquí me pueden decir, estás actuando mal, y yo puedo dar vuelta atrás y nuevamente enmendar y cambiar mis actitudes y comportamientos. Pero si es que no llego hasta ahí, voy a terminar consumiendo. Es reversible, como lo habíamos dicho, el proceso de recaída es reversible. Tiene varias etapas. Primero tiene la etapa inicial, la etapa de desarrollo y la etapa de desenlace. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, tal vez? Tal vez si alguien necesita hablar o hay preguntas, que levanten la mano únicamente, por favor. Perfecto, me supongo que todo está entendido. Tenemos la etapa inicial del proceso de recaída. Primero, el proceso de recaída viene por el cambio. El proceso de recaída se inicia a partir de un cambio generado por acontecimientos vitales de tipo, pongan atención por favor, relevante positivo. ¿Qué quiere decir un cambio relevante positivo? Es un hecho significativo de gran importancia o como una fuerte alteración emocional positiva. Por ejemplo, me gano la lotería, me compro un nuevo auto, me ascienden en el trabajo. Son cosas, son emociones muy fuertes, son emociones de euforia que yo tal vez no pueda manejarlas. Tenemos un irrelevante positivo. Este es un hecho de aparente poca importancia que induce acumulaciones de sucesos satisfactorios y refuerza el endiosamiento y sobreseguridad de la persona con problemas de adicción. Por ejemplo, felicitaciones constantes de la familia, felicitaciones constantes de los amigos. ¿Qué empieza a pasar con este hecho irrelevante positivo? Empieza a subir nuestro ego. Y tenemos que entender que como adicto, mi principal problema es el ego. Como adicto, mi principal problema es autosuficiente. Y cuando yo me lleno de egocentrismo, empiezo nuevamente a ser autosuficiente. Tenemos el hecho relevante negativo. Este es un hecho de gran importancia que afectan negativamente al sujeto, como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser un desempleo, como puede ser un divorcio, una ruptura emocional con alguna pareja, ese tipo de cosas. Y el hecho irrelevante negativo es algo de poca importancia, como por ejemplo, está un día lluvioso, hay mucho tráfico, hay esas cosas, porque como adicto yo tengo que entender que tengo los picos emocionales y yo voy de la euforia a la depresión en cuestión de segundos. Y si es que yo no me mantengo en esa línea, en ese equilibrio que debería ser en el medio, es mucho más peligroso que yo tenga un proceso de recaída. De hecho, yo siempre pienso que es más difícil y es más peligroso cuando el paciente está eufórico. Cuando nosotros estamos eufóricos es mucho más fácil recaer que cuando estamos deprimidos. Porque cuando estamos deprimidos nosotros podemos identificar que algo nos está pasando. Y si es que queremos detener ese proceso de recaída, nosotros pedimos ayuda. Pero si es que no pedimos en el relevante positivo, en cambio estamos con nuestras emociones muy altas y simplemente no vamos a pedir ayuda. Este es el primer factor de riesgo de la recaída, ¿no? Esto se da en la etapa inicial. El segundo paso en la etapa inicial del proceso de recaída es la negación de las alteraciones producidas por los sucesos vitales que experimenta la persona.
Dicha negación se efectúa por medio de mecanismos o estrategias de afrontamiento que evitan el sentimiento de vulnerabilidad que produce la adicción. ¿Cómo estás? Bien. Se acaba de morir mi mamá, pero ¿cómo estás? Bien. Acabo de terminar con mi novia, ¿cómo estás? Bien. Y siempre estamos reprimiendo nuevamente nuestros sentimientos. Y cuando nosotros empezamos a reprimir, lógicamente yo siempre pienso que los adictos somos como una olla de presión, que nos vamos llenando, 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 hasta que el rato menos pensado explota. Y cuando explota, es peor que un huracán y eso porque vamos arrasando con todo. Damos poca o ninguna comunicación referente al suceso activador. Queremos bloquear y no hablamos de lo que nos está pasando. Simplemente bloqueamos, no queremos hablar y eso viene acompañada de nuestra negación. Minimizamos o racionalizamos el suceso vital. No, yo me consigo otra enamorada nomás, no pasa nada. O sea, me terminó ella, yo le adoraba, pero yo me consigo otra nomás, no pasa nada, no duele, yo soy bien varón. Porque eso va acompañado con nuestro ego. Empezamos nuevamente con conductas compulsivas. ¿Cuáles son las conductas compulsivas? Empezamos a comer en demasía, empezamos con masturbación en demasía, empezamos nuevamente a dormir en demasía. O sea, todo lo que tenga, lo que nos genera placer, nos gusta hacer. Cigarrillo en exceso, café en exceso, energizantes y un montón de cosas que podemos estar ya, cuando estamos con compulsión con esas cosas, podemos estar tejiendo un proceso de recaída. Evasión constante. Quiero evadir mi realidad y me dedico para evadir mi realidad ¿a qué? A trabajar, a estar dormido todo el tiempo, a estar haciendo demasiado deporte, porque como les digo, o sea, todo en la vida tiene que tener un equilibrio, pero el trabajo en demasía también es malo. También me quita la comunicación con mi familia, también genera problemas a niveles personales y todo ese tipo de cosas. Y lógicamente la última parte de este proceso es una actividades de descarga emocional. Ya no tengo actividades de descarga emocional, ya no voy a terapia. Simplemente empiezo a tragarme yo todo como yo quiera. Otro punto, otro ítem es la labilidad emocional. La etapa de inicio finaliza con una variabilidad en el estado de ánimo, acompañada por una posible pérdida ocasional del sentido de la existencia. Puede manifestarse en estados de confusión y poca identificación emocional. ¿Qué estamos diciendo? Es justamente lo que hemos estado diciendo. Empiezo a confundirme, ya no sé ni a dónde voy, ya no sé lo que quiero, porque yo salgo con un proyecto de vida, de una clínica, de una comunidad, o cuando empiezo un proceso, yo sé a dónde voy, pero sin embargo, en el camino las cosas empiezan a fallar y yo ya no sé qué quiero hacer. Ya empiezo con esa crisis existencial, ya nuevamente empiezan mis pensamientos de que no sirvo, de que no voy a poder, nuevamente empieza esa parte de autovictimizarme, porque a mí me gusta sentirme mal, porque busco la manera y es un mecanismo que tiene mi cerebro de hacerme sentir mal, porque a mí me encantaba escapar de mis sentimientos. Y cómo yo escapaba de mis sentimientos era con el consumo. Y lógicamente, cuando yo ya no empiezo a actuar bien, vienen ese tipo de pensamientos y ¿qué está buscando mi cerebro? Simplemente es que me sienta mal. Estando bien, me siento mal. Estando acompañado, me siento solo. Estando con Dios, ya no tengo fe. En la etapa del desarrollo del proceso de recaída, vamos a tener el primer punto, es la regresión. La regresión se refiere a una readaptación de las conductas del pasado que se habían superado. En ella puede asumirse identificaciones con la vida del pasado, portes corporales, vestimenta, discurso de un adicto activo. La regresión puede manifestarse en comportamientos como deshonestidades, mentiras, agresividad, intolerancia y muchos de los defectos de carácter trabajados durante la recuperación. Tenemos que entender que el problema de un adicto no son las drogas. El problema del adicto es el adicto.
El problema del adicto son los defectos de carácter, son las conductas, son los trastornos obsesivos compulsivos. Y cuando no empiezo a trabajar nuevamente mis defectos de carácter, nuevamente estoy tejiendo un proceso de recaída. ¿Y qué es un defecto de carácter? Son las cosas que no van bien conmigo. Son las cosas que tal vez me puedes ayudar más técnicamente, Mariela. ¿Qué es un defecto de carácter? Ay, se me había ido el cosito del Se micrófono, te- Ahí se te escucha, Mariela. porque yo sigo conectado de los dos, porque recién, por ejemplo, hace un ratito no te veía, pero te estaba escuchando, pero vos siempre tuviste la cámara prendida, ¿no? Sí, estoy con la cámara prendida. ¿Qué me dijiste, Cris? Que me puedes ayudar más técnicamente, ¿qué quiere decir un defecto de carácter o cuáles son los defectos de carácter? Y mirá, es con lo que más trabajamos con los defectos de carácter, nosotros al menos, como agentes en este campo, porque ahí trabajamos con los egos, eh, con los vicios. Ahí aparte, tenemos 9 tipos de carácter, por ejemplo, eh, pero solo 7 son defectos de carácter. Entonces, trabajamos también acá las pasiones, aparte de los vicios, eh, los famosos pecados capitales, hasta eso llegamos a trabajar. Y tiene que ver con que se pierde la identidad con estos efectos de carácter, porque para lo único que están es para obstaculizar nuestra vida, no están más que para otra cosa. Pero cuando se ponen de manifiesto, nos dan muchas herramientas que son importantes para nosotros. Obviamente que para la persona que lo está manifestando no es para nada divertido, pero para nosotros podemos tomarlo como algo positivo, al igual que cuando hablamos de las contratransferencias y las transferencias, que podemos tomarlas como negativas o positivas. En este caso, que sabemos que estos tipos de carácter no le sirven para nada a la persona, porque va a obstaculizar su vida siempre, pero a nosotros como trabajadores sí nos sirven cuando se ponen de manifiesto, porque trabajamos con ellos. Y es ahí donde, en este campo de la prevención, es en donde más los vamos a utilizar. Por eso está buenísimo que hagas hincapié justamente en esta parte, porque cuando no lo sabemos reconocer, nos pasan por al lado como síntoma en la persona dependiente y nosotros no nos damos cuenta. Cuando ya lo sabemos reconocer y tenemos en cuenta que tiene que ver con los vicios, con los egos y con estos tipos de conductas que también son compulsivas, pero si no las reconocemos, no nos damos cuenta. Y son justamente estas de las causas que nos hacen ver una posible recaída. Así que hagas hincapié en este tema particular está muy bueno. Muchas gracias, Mariela. Sedat Sendesbi tiene la palabra, por favor. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Gustavo y vivo en recuperación. Voy acerca sobre los defectos de carácter. Una vez llegué a escuchar una charla en donde explicaban que dentro de nosotros existen dos dimensiones, el ego y la esencia. El ego es el que está en primer lugar antes que la esencia y el ego se usa de las herramientas de los defectos de carácter para evitar que así la esencia sea lastimada. Me supieron explicar que los defectos de carácter son los 7 pecados capitales, tal como lo mencionaba. El orgullo, la lujuria, la pereza, la avaricia y cualquier otros más que creo que se me están escapando. Pero todo eso de ahí son herramientas que el ego, en su visión distorsionada de cómo es el mundo en realidad, las emplea y son esos defectos de carácter lo que nos orillan a que lleguemos a consumir alcohol y drogas. Eso es lo que quería acotar. Gracias por la atención. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy importante y muy valiosa tu aportación. Debemos entender que el ego no es más que yo creerme mi Dios, que el mundo gira a mi entorno, que yo siempre tengo la razón, que no tengo por qué estar escuchando a nadie, porque yo soy
quién soy y yo soy el que mando, yo soy el que me las sé todos. ¿Cuántas veces quise hacer las cosas a mi manera y no resultaron a mi manera? Simplemente por no tener esa gotita de humildad que me pide que tenga el programa. Porque tan solo de todo programa de recuperación estamos hablando directamente, estamos hablando de tres principios básicos, que son la honestidad, la receptividad, la buena voluntad. Y en la honestidad viene de la mano de la humildad. La receptividad viene de la mano la humildad y la buena voluntad viene de la mano de la humildad. Porque como adicto yo soy muy prepotente. Como adicto yo soy autosuficiente. Yo creo que me la sé todo. Y eso me genera mucho daño a mi ego y eso va alimentando mi ego. Cada vez que yo tengo un logro, cada vez que yo cumplo algo o que logro alimentar mi ego de alguna forma, es porque voy teniendo algún logro, pero si es que no lo sé manejar con humildad, nuevamente caigo en prepotencia, nuevamente caigo en autosuficiencia y por último nuevamente caigo en la esquina sentado fumando una pipa. Lamentablemente es así. Los procesos de recaída son muy distintos para cada persona. Por ello, para algunos, la regresión será volver a estar encerrados en casa sin hablar con nadie. Uno de los principales problemas que tenemos y de los factores de riesgo más importantes que tenemos para recaer es el aislamiento. Hay un dicho que se dice que adicto solo está en mala compañía y que mente desocupada es taller del diablo. Cuando nosotros empezamos a darle mucha mente a nuestra mente, empiezan a atacarme mis pensamientos, en especial cuando yo no educo mis pensamientos, cuando yo no logro poner ese alto a ese pensamiento negativo, porque tenemos que entender que el proceso de recaída viene por aquí, viene con tan solo un pensamiento, pero yo decido a ese pensamiento darle vida, hacerle acción o simplemente terminar con, o ponerle un alto y volver nuevamente a mi proceso de recuperación. Estamos hablando que para muchos también otro factor de riesgo puede ser estar en la calle sin venir a casa nuevamente. Empezamos nuevamente con los comportamientos adictivos, como habíamos hace un rato. Para muchos empiezan con la música. La música también puede ser un detonante para algunas personas para un proceso de recaída. En especial acá en Ecuador, para las personas que no sepan, nosotros tenemos el pasillo. Y hoy en los pasillos y son unas famosas cortavenas que les llamamos acá. Porque enseguida, escucha, uno se deprime con esa música. Si es que le quieres coger por ese lado. Porque yo como siempre trabajo y de hecho les hemos hecho hasta karaoke a los chicos aquí, cantamos pasillos, cantamos todo, porque ellos tienen que entender que la música es arte, que la música no es un detonante del consumo, pero es como nosotros usamos la música y justamente yo siempre que bebía era con pasillos, por ejemplo, o siempre que me drogaba era con heavy, con rock. Y esos pueden ser detonantes si es que no los he trabajado directamente. Vamos a darle la palabra a Marcelo Aro, que nos está pidiendo la palabra. Hola Marcelo, bienvenido. Parece que no está Marcelo. ¿Sí me oyes? Sí, Marcelo, te escucho. Buenas noches. Ya. Yo he estado escuchándote muy atentamente a la doctora Mariela y a ti sobre la exponencia sobre las recaídas. Permítame darte mi criterio. La situación es que para mí la recaída, ¿por qué viene? Por no seguir los planteamientos, por no seguir las enseñanzas de lo que me dice el programa de recuperación, que primero tengo que admitir mi enfermedad. Tengo que saber por qué mi impotencia, por qué no puedo yo solo salir de mi adicción, porque necesito una ayuda. ¿Y de qué? De una ayuda técnica, de una ayuda científica, como es la psicología, como es la psiquiatría, como es la medicina. Pero para mí la principal, la espiritual, para mí la espiritual. Cuando yo dejo de pensar en eso, que soy un enfermo,
empieza mi proceso de recaída. Empiezo a entregarme otra vez a que pierda, a empezar a perder el sano juicio, porque la adicción lo que lleva es a perder el sano juicio. Cuando yo retomo todas estas acciones, todas esas actividades y soy fiel al programa, puede haber emociones, puede haber situaciones y que yo ya sé trabajarlas, pues no. Yo ya puedo trabajarlas. Darme, darme el lujo, como tú lo acabas de decir. El problema soy yo. Por eso yo soy muy apegado a esa famosa oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y sabiduría para notar la diferencia. Imagínate lo que es a las drogas, a los defectos de carácter, a las conductas. Yo no las puedo cambiar así, no, porque yo quiera quitarlas. Siempre van a estar ahí. El que debo cambiar soy yo. El que debo cambiar soy yo. No acercarme a eso. Actuar bien, dejar de ser honesto, dejar de ser deshonesto, dejar de tener actividades con peligro que afecte mi vida y afecta a los demás también, ¿no? Y el que tengo que cambiar soy yo, el que tengo que alimentar mis neuronas, el que tengo que educar a mi cerebro soy yo con ideas científicas, con ideas técnicas, con ideas prácticas, porque de la adicción nosotros sabemos lo que nos hizo, nos causó, por eso somos adictos en proceso de recuperación, que no debemos descuidarnos. Y el programa a mí me lleva a eso. Así podría ir descifrando mi proceso de recuperación que hago a través del programa, ¿no? Yo cuántas veces yo le escuché al psicólogo, una idea mala que se me venga por consumir, como tú dices, una deshonestidad, ya dejo de ir a cosas, ya me dejo de hacer aseo, ya me dejo de comportarme bien, mete 5 buenas. ¿Y las buenas cuáles son? Acuérdate de dónde vienes. Pues si quieres regresar otra vez a lo mismo, síguelo. Pues. En fin, así un millón de ejemplos, ¿no? Yo por eso digo, las recaídas vienen porque no sabes cumplir el asesoramiento técnico, ni el asesoramiento espiritual, ni el asesoramiento del programa. Porque imagínate, ¿qué es lo que hizo? Bill dijo, esto que Dios me iluminó en 1935, les dejo el legado para que ustedes sigan. O sea que el responsable soy yo. Si quiero recaer, recaigo yo. Si quiero recuperarme, me recupero yo. O sea, puede haber un millón de cosas. Por eso en la parte final de la oración de la solemnidad, ¿qué nos dice? Sabiduría para notar la diferencia. Gracias a Dios, vivo esa oración, vivo esa situación y trato todos los días de pasar el mensaje en el CETAS donde yo vivo con las mañanas, porque yo doy la charla del solo por hoy. A mí me gusta por eso el solo por hoy, porque cada día alimento una idea. El solo por hoy es una idea diaria. Por eso yo digo, el que practica el solo por hoy nunca va a recaer. Porque siempre hablamos de recuperación, siempre hablamos de las bondades que tenemos los seres humanos, las bondades que tenemos los seres humanos. Yo ya no hablo de las adicciones, ¿Y yo sabes hablo de la a qué le potencial. atinás más todavía, Marcelo? Le Diga, atinás a la parte en donde decís que nosotros manejamos nuestra mente, porque no es la mente claro, el núcleo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a controlarla. Entonces, es, tiene que ver obviamente con una conducta. Así como pudimos alimentar una totalmente dañina, alimentar la que es
totalmente La positiva positiva. y dejar en claro que nuestra mente la manejamos nosotros, porque no somos mente solamente, valga la Como redundancia en la siempre. frase, sino que nosotros podemos controlarla, manejarla, obviamente que se hace con distintas herramientas que vamos aprendiendo con el bagaje mismo de la vida y así mismo con el proceso de recuperación, pero tener en cuenta eso particularmente. Te agradezco tu intervención porque siempre sos muy pertinente cada vez que traes un tema a la exposición, así que gracias Marcelito, y seguido de vos estaba con la manito levantada Joseph. Gracias, doctora. A vos, Marce. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Escuchando con atención el tema y esta parte del defecto, los defectos es un tema que me gustaría también participar compartiendo un poco. Yo trabajo en comunidad terapéutica y tenemos 7 etapas de tratamiento. En la segunda etapa de tratamiento, en el punto 7, los puntos que necesitamos revisar, identificar en la etapa de tratamiento, está el reconocer y aceptar sus defectos de carácter y conductas autodestructivas. Es una parte importante, defecto de carácter. Entonces, bueno, vamos a precisar un poquito, ¿no? La parte del carácter, la personalidad de un individuo, la conforman 2 partes, el carácter y el temperamento. El carácter es la conducta aprendida de que uno tiene 0, o sea, te dan pecho, a tus 7 primeros años se forma la estructura del carácter. No quiere decir que lo que venga después no tenga o no vaya a influir con el carácter, pero la estructura básica del carácter, que es esta conducta aprendida, se da de 0 a 7 años. Y por otro lado tenemos el temperamento, pues que es hereditario, ¿no? Esta cadena de ADN. Conjuntamente ambas partes pues, forman la personalidad. Pero cuando estamos viendo o hablando de defectos de carácter, bueno, es esta parte de la personalidad, ¿no? Nuestra formación en crecimiento está defectuosa, ¿no? De hecho, la palabra, ¿no? Defecto de carácter. Y bueno, en la comunidad de 12 pasos se confunden los 7 pecados capitales con los defectos de carácter. Y hay situaciones un tanto diferentes. El pecado capital es desde una perspectiva católica, porque quien lo institucionalizó fue el Papa Gregorio VI en el siglo IV. Entonces es capital porque cada pecado genera más pecados, ¿no? Por eso es capital. Y bueno, es que tengo situación donde tengo usuarios que son ateos o antirreligiosos. ¿Me explico el por qué la importancia o hacerles una diferencia? Bueno, entonces, cuando tengo problemática con usuarios que no quieren aceptar una parte de los pecados capitales, son universales de alguna manera, nos vamos a la parte de defectos de carácter. Manejamos 13 defectos de carácter específicamente: el egoísmo, la autojustificación, la falta de honradez en la manera de pensar, el engreimiento, el resentimiento, la intolerancia, la impaciencia, la envidia, la conmiseración, perdón, la autojustificación, la susceptibilidad excesiva, el miedo, la hipocresía, la morosidad. Entonces, a partir de ello, esta parte es que ellos deben de identificar 3 a 4 de los más sobresalientes en su personalidad en orden de importancia para empezarlos a trabajar desde dentro de la comunidad terapéutica. Que como estaba escuchando, parte importante de la prevención de recaídas es cuando tú te descuidas, no dejas de trabajar contigo mismo. Entonces, por eso creo que es muy importante la identificación de estos defectos de carácter. Era algo que quería participar, nutrir un poquito el tema y muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. Muy acertada tu intervención, igual Marcelo. Muchas gracias por sus intervenciones. Vamos a darle la palabra a Casa Azul, la comunidad integral en la cual yo trabajo. Vamos a darle, vamos a ver qué nos dicen. Mandamos la cuña de una vez, pero vamos a ver qué dicen los muchachos. Buenas noches, mi nombre es Juan, soy un adicto en recuperación. La pregunta es,
¿cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo hacer no mucho de algo, ¿no es cierto? Como dice, para igualmente ser alguien o algo en la vida después de tantos años de consumo. Gracias, Juan. Tú te refieres a no hacer mucho de lo que tú sabes hacer. No sé si está clara la pregunta. A veces esas y a veces las otras cosas que no hago, o sea, por ejemplo, estudiar o trabajar, no sé. Ya, a ver, Juan, todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Yo siempre te he dicho que hay que trabajar con las obsesiones, porque nosotros, toda acción que vamos nosotros a hacer viene primero con un pensamiento. Pero si es que yo no le pongo un alto a ese pensamiento se va a volver en obsesión. Y tenemos que entender que la obsesión es un flujo incesante de pensamientos, pero que es un flujo incesante que es anormal. Y eso me va a generar ansiedad, me va a generar angustia, me va a generar frustración. Y para yo centrarme, hacer bien las cosas, la primera herramienta es centrarme en el aquí y ahora, poner los pies en la tierra y saber hasta dónde van mis capacidades. Porque también muchas veces como adictos nos gusta volar muy lejos y somos muy fantasiosos, pero tenemos que ir construyendo nuestro camino. Yo no te estoy diciendo que no puedes llegar lejos. Lo que sí te digo es que para llegar lejos tienes que ir primero paso a paso. ¿Está entendido, Juan, tal vez? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Giovanni, Buenas noches, un adicto en proceso de recuperación, gracias a Dios. Giovanni. Sí. Tengo una pregunta muy clave de acuerdo a lo que usted exponía del manejo de las emociones. En el tema cuando me viene, ¿qué estrategias aplico en mi vida cuando a mi mente me vienen esas ideas de consumo? Cuando a mi mente me vienen esas ideas de flaqueza dentro del proceso de recuperación y por ende, cuando ya estoy enfrentándome a la realidad después de haber cumplido cierto proceso dentro de un tratamiento. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué estrategias aplico para bloquear esas emociones, esos pensamientos de consumo que se me vienen post tratamiento o dentro del tratamiento mismo? Gracias, Giovanni. Sí, es muy importante primero identificar cuál es el detonante para que venga ese tipo de emociones y ese tipo de sentimientos. ¿Qué es lo que está generando en ti? Porque los pensamientos de consumo nos van a estar viniendo constantemente. A mí no me asusta que tenga, porque yo sigo teniendo pensamientos de consumo muchas veces y no me asusta tener pensamientos de consumo. A mí me asusta es cuando no ataco directamente lo que está generando el pensamiento de consumo y lógicamente volvemos al aquí y a la hora. ¿Por qué se me está detonando esos pensamientos de consumo? Es porque tal vez estoy acordándome de mi pasado, es porque tal vez me sigo victimizando, es porque tal vez todavía no logro a llegar a un estado de perdón hacia mí mismo, ¿no es cierto? O tal vez porque estoy futurizándome mucho, porque estoy dando cosas por hecho, cosas que no se van a dar y no me centro en mi realidad. Una estrategia clave para frenar esos deseos de consumo que me funciona a mí es hacer la balanza. Yo les puedo decir, yo tengo la decisión de irme a consumir si es que yo quiero en este momento, pero ¿qué he ganado en mi proceso de recuperación y qué voy a perder en mi proceso de recuperación? ¿Qué pasa más? ¿Irme por un paquete o por un trago y perder a mi familia, perder mi respeto, perder mi amor propio por una botella? Solo date cuenta, ¿qué pesa más? Y toma la decisión tú. Creo que había otra pregunta de Casa Azul. Sí, gracias, Cris. Ya vamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Soy Fabricio y soy un adicto en recuperación, solo por la gracia de Dios. Hola, Mi pregunta era, yo tengo varias recaídas, ¿verdad? Y tú estabas mencionando, identificaba yo eso, que es lo que a mí me ha pasado, que en momentos de tristeza casi siempre he podido tomar decisiones acertadas, pero en los momentos que tengo esas subidas de emociones positivas, en el caso, voy a poner un ejemplo, nació mi hija. En mi caso, ¿cómo controlo o que me den una herramienta
para poder llegar a ese equilibrio que el programa me habla, ¿no? Para no poder llegar porque gracias a de pronto una de esas emociones positivas puedo llegar a consumir. Gracias, Fabricio. Muy válida la pregunta. Primero tienes que darte cuenta que es mucho más peligroso recaer justamente, como les decía hace un rato, cuando estamos tristes, cuando es mucho más fácil recaer cuando estamos alegres que cuando estamos tristes. Porque cuando estamos tristes nosotros podemos identificar el pensamiento, pero cuando estamos alegres nosotros nos sentimos bien y nada pasa. Pero lo primero que tienes que hacer es jamás olvidarte de tu condición. Como el diabético no puede olvidarse que tiene que usar insulina, el hipertenso no puede olvidarse que tiene que usar su pastillita, su losartán, lo que sea. Tú no puedes olvidarte que necesitas una sala de terapia. Y no porque ya estoy bien y tengo emociones fuertes, positivas, y viene justamente al relevante positivo, quiere decir que ha pasado me he olvidado de mi condición. Porque yo me puedo ganar la lotería, puedo, no sé, tener un aumento de sueldo, puedo tener lo que sea, que me va a llenar de orgullo, pero tengo que aprender a manejar ese ego directamente con la mano de la humildad, no creyéndome autosuficiente, sabiendo de dónde vengo. Siempre es bueno recordar de dónde vengo. Mi pasado yo debo tenerlo ya no para latigarme, sino para saber dónde ya no quiero estar. Porque yo como cristiano ya no quiero estar sentado en un parque fumando. Yo ya no quiero andar descalzo en las calles comiendo de la basura. Yo ya no quiero eso. A mí me tocó todo eso. La última vez que yo consumía, al igual que Fernando y que muchos que hemos estado aquí pidiéndole a Dios a gritos que me mate porque no podía con mi vida. A mí la psiquiatría me detectó que tenía una depresión aguda, severa, crónica, irreparable, incurable, mortal, ni sé qué, y que tenía que tomar pastillas durante toda la vida. Y hoy por hoy yo no tomo una pastilla y no soy depresivo. ¿Pero por qué? Porque permití que Dios entre en mi vida. Porque también es muy importante entender que esto sin Dios no funciona. Y sí, hay gente que me va a decir, hay pacientes ateos. Es cierto, pero todos necesitamos de un poder superior. El ser humano necesita creer en algo. Y ese poder superior para mí es Dios. Y cuando yo decido que Dios entra en mi vida, empieza a llenar esos vacíos y empieza a darme el autocontrol para poder manejar esos picos emocionales que se me vienen. Vamos a continuar y después vamos a seguir dando intervenciones, por favor. Otro de los factores en la etapa de desarrollo del proceso de recaída es el fenómeno de la bola de nieve. ¿Qué es este fenómeno de la bola de nieve? Este fenómeno de la bola de nieve y el vaso de agua es donde se manifiesta, consiste en una visión de túnel, donde el adicto en proceso no comprende que su actitud es la que ha generado las dificultades en su entorno y argumenta que son las respuestas de su medio las que lo tienen en crisis. Este círculo vicioso impulsa la bola de nieve, alimentándola nuevamente de sentimientos de impotencia, culpa y rabia. Empezamos nuevamente a delegar las responsabilidades. Empezamos nuevamente a decir que yo estoy así porque mis papás me hicieron tal cosa, porque mi mamá me hizo tal cosa, porque mi mamá no le dejó entrar a mi novia a la casa, porque mucho me joden, porque me están presionando, y empezamos a poner un montón de pretextos y nuestra mirada que debe ser en horizonte, ¿no es cierto? Debemos quitarnos la venda de los ojos para poder mirar a los lados, empieza a hacer esto, a hacer una mirada de túnel y solo veo una perspectiva y solo solo puedo ver hacia un lado y estoy cegado por mis propios pensamientos. Estoy nuevamente siendo atacado por la negación. Yo siempre les digo que la negación vuelve todos los días y todos los días yo tengo que dar un proceso de aceptación, porque ya tal vez ya no viene con el consumo directamente, pero sí viene con defectos de carácter como la lujuria, como la pereza, como la apatía, como la postergación, como el aislamiento. Quiero aislarme, quiero estar solo. ¿Para qué? ¿Para qué busco estar solo si eso me va a hacer daño? ¿Para qué quiero postergar las cosas si tal vez el día de mañana no llegue y puedo hacer todas las cosas hoy? ¿No es cierto? Y paralelo al fenómeno de la bola de nieve existe el fenómeno del vaso de agua, que consiste en la dificultad o ausencia de respuestas asertivas y claras ante las diferentes situaciones que vive.
Todo es visto como un gran problema sin solución. Mi familia nunca va a cambiar. ¿Por qué me tocó ser adicto? A nadie le importa. Y empieza nuevamente a latigarme. Empiezo nuevamente con esos pensamientos autodestructivos. Mi familia no me quiere. Cuando el llamado a quererte eres tú mismo. Empiezo nuevamente, ¿por qué me tocó ser adicto? Por tus malas decisiones. Pero simplemente empezamos nuevamente a delegar nuestra responsabilidad, empezamos a autoflagelarnos, empezamos a victimizarnos, ¿no es cierto? Y por último viene la ruptura de parámetros. Uno de los grandes pasos que encaminan y aceleran la vuelta al uso de sustancias es la falta de disciplina y constancia en los parámetros trazados como riesgos para la abstención. La visita a los sitios del pasado, como hablábamos hace un rato, el contacto con amigos de consumo activo, el mal manejo de las situaciones de riesgo y la no utilización de las diferentes herramientas de afrontamiento consolidan la ruptura de parámetros específicos. La permisividad es la puerta que abre esperanzas a un nuevo consumo. ¿Qué pasa cuando estamos en una comunidad terapéutica? Les pongo un ejemplo sencillo. Tenemos un horario. Tal vez nos levantamos a las 6 de la mañana, tendemos nuestra cama, limpiamos nuestro cuarto, limpiamos la casa, hacemos nuestras asignaciones y vamos teniendo una rutina, ¿no es cierto? Salgo de un proceso de recuperación y ya me levanto a las 10 de la mañana, ya no quiero tender la cama, ya no lavo mi ropa, ya nuevamente empiezo a caer en ese tipo de falta de disciplina hacia mí mismo. Porque aquí lo importante del proceso es autodisciplinarse, es aprender a uno mismo disciplinarse. Yo sé lo que es hacer bien las cosas y hacer y no hacer lo que está mal. Y ahí viene de la mano de la integridad. ¿Y qué es la integridad? Es dejar de aparentar, sino la integridad es portarse bien conmigo mismo. La integridad es portarme bien cuando nadie me ve, cuando estoy a solas con Dios. Yo aprendo a ser íntegro porque yo puedo estar en mi cuarto y estar haciendo cosas terribles en mi cuarto. Pero voy a poder manejar esa culpa cuando esté en mi cabeza. Yo, como les he dicho a los chicos, yo podría salir, irme a consumir y venir como si nada a dar terapia, pero podría manejar esa culpa. Podría seguir con esa mentira porque como vimos en el gráfico, una mentirita acarrea otra y otra y otra y otra, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nosotros debemos aprender a autodisciplinarnos. Otra cosa que suele pasar con las personas que estamos en procesos de recuperación, nos creemos salvadores del mundo, cuando no nos damos cuenta que debemos salvarnos primero a nosotros mismos. Y muchas veces salen los chicos de comunidad terapéutica y lo primero que van a hacer es a la pasarela donde los amigos. Vean cómo vengo gordito, vengo bien, vengo de un proceso de recuperación y les vengo a pasar el mensaje. Y están pasando el mensaje mientras se van pegando el narizazo. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras los otros están consumiendo, yo estoy disque pasando el mensaje. Únicamente estoy alimentando mi deseo de consumir. Y por último, viene para que se dé la recaída, viene la etapa de desenlace. En esta etapa del proceso, la vuelta al consumo es casi inminente. La falla en el sistema de apoyo social se hace evidente y se inicia la preparación del terreno para violar el compromiso de abstención. Siempre hemos dicho que el principal requisito para estar en recuperación es la abstinencia de todo tipo de droga que altere mi mente y cambie mi estado de ánimo. Y aquí, en este punto de desenlace, ya estoy dándole rienda suelta para volver a romper mi abstinencia. Empiezo con los autoengaños. La recaída es un hecho doloroso y difícil. Lo hablo por experiencia también. Lo hablo por experiencia porque recaer ha sido bastante duro. La persona con problemas de adicción lo sabe. Es por ello que necesita una serie de autoengaños que minimicen y aplaquen los sentimientos de culpa y de fracaso. La adicción ha hecho posesión de las funciones cerebrales del lóbulo frontal, transformando así la creatividad, la ideación y la voluntad en herramientas de la adicción.
Empezamos nuevamente en negación, dar razones convincentes pero falsas sobre nuestro comportamiento. Empiezo nuevamente a autoengañarme. Empiezo a minimizar solo un batecito nomás de eso, solo una pistolita, solo una dosis nomás de eso. Yo puedo controlar. Yo no soy adicto, ellos son adictos. Empiezo nuevamente a compararme. Mi droga de predilección es la cocaína, el trago no me va a hacer nada. Y empiezo a querer sustituir sustancias. Y empiezo a justificar también mi comportamiento. Caigo en agresividad, por ejemplo, es que el otro es el que me molestó. Pero yo soy el que tengo que manejar mi agresividad. Yo tengo que aprender a manejar mi intolerancia. Viene ya la violación de la abstinencia. El consumo es nuevamente una realidad. La persona consume sustancias por primera vez después de un periodo de abstención. Algunos consumirán, justo lo que les decía, algunos consumirán primero alcohol y otros irán directamente a una sustancia ilegal. Inmediatamente se ha dado la violación de la abstinencia, se produce un efecto de pérdida de sensación de control y en algunos casos culpa. Sin embargo, en otros se dan pensamientos de autoengaño muy fuertes que favorecen a la permanencia del consumo. Yo siempre estoy hablando del ciclo del consumo. El ciclo de consumo, ¿cómo viene? Primero viene con un sentimiento. Como mucho tiempo fui cobarde y quise escapar de mis sentimientos, ¿no es cierto? Viene inmediatamente el consumo. Para llegar al consumo, lógicamente, se dan cuenta todo lo que tuvimos que pasar ya. Es un proceso, no es un suceso, ¿no? Viene este sentimiento, ¿no es cierto? Y para pagar ese sentimiento que ya estoy en esa línea de no retorno, tengo que consumir. Si es que no pido ayuda a tiempo, lógicamente. Tengo que consumir. Pero consumo y ese consumo genera más sentimiento. Pero ese sentimiento ya no es positivo. Es un sentimiento de rechazo. Es un sentimiento de frustración, de culpa. Y es una carga muy pesada para nosotros. Y para no sentir nuevamente eso, termino consumiendo nuevamente. Y escapo nuevamente de ese sentimiento. Pero me pasa el efecto y viene nuevamente el sentimiento con más fuerza. Y sigo así, sentimiento, consumo, consumo, sentimiento. Sentimiento, consumo, sentimiento, consumo. Y es el ciclo de la adicción. Es por eso que nosotros siempre, como les había dicho, debemos atacar a nuestros sentimientos, identificar dónde están haciendo el problema, porque mi problema no es el consumo. Como dijo Marcelo y como hemos dicho siempre, las drogas son sustancias inertes que yo decido darle vida. Pero para darle vida yo a la sustancia, no es simplemente porque quiero ir a consumir, sino es porque algo dentro de mí todavía no ha sanado. Es porque algo dentro de mí todavía no ha sido trabajado, algo dentro de mí todavía sigue distorsionado y hay algo que todavía no estoy cargando. Que quede claro, no estoy justificando el consumo, pero cuando hay recaídas es porque hay algo que todavía no se ha trabajado. No quiere decir que todo lo logrado se bota a la basura, pero sí se bota mucho a la basura y sí se pierde muchísimo con los procesos de recaída. Después de la violación de la abstinencia, ya viene nuestro consumo por primera ocasión, ¿cierto? Ya violamos la abstinencia. Viene la reincidencia. Algunas personas, al violar su compromiso de mantenerse limpios, no experimentan una gran compulsión y logran tener un consumo controlado durante varias oportunidades. Cuando muchas personas empiezan a consumir, ¿cómo se dan los procesos de recaída? Es con medio vaso de cerveza. En el caso de mi recaída, les voy a hablar. Fue con medio vaso de cerveza. A la segunda semana ya fue un vasito de cerveza, pero ya podía ir a la casa fresco y nada pasaba. Y tenía ese autoengaño, y tenía esa autosuficiencia. No, ha sido mentira todo lo que me dijeron. Yo ya puedo controlar. Y aprendí a controlarle a la sustancia. Pero después, poco a poco, esto se va incrementando y por último terminas en la droga de predilección, porque inmediatamente en algunos casos no se reactiva la compulsión de una. En otros casos sí, pruebas una y te fuiste de largo, pero en muchos casos el proceso de recaída es lento. Y como les decía, no es un suceso, es un proceso.
A ver, nos dice que logran tener un consumo controlado durante varias oportunidades. Consumo que por sus características los llena de autoengaños, justamente lo que estamos hablando, y falsas sensaciones de control que pueden extenderse durante semanas o meses, hasta que la adicción tiene la fuerza suficiente para reaparecer. Tarde o temprano, si vas a volver a consumir, tarde o temprano vas a terminar en el punto donde finalizaste la vez anterior. No es que empiezas de nuevo, sino vas a empezar nuevamente en el punto donde terminaste la vez anterior. Y por último, ya como tenemos una violación de la abstinencia, ya se empieza a ser repetitiva, viene ya en sí la recaída en todos los aspectos de mi vida. Llegado a este punto, la persona con problemas de adicción ha vuelto a su frecuencia e intensidad de consumo e incluso en algunos casos a niveles mucho más complicados de adicción, generando un retorno al estilo de vida previo al programa de recuperación, incluyendo un agravante delicado. El efecto de violar su abstinencia es muy fuerte y la sensación de culpa y pérdida de control lo presionan a anestesiarse con el consumo de manera compulsiva. Es justamente lo que les hablaba, el ciclo de la adicción. Sentimiento, culpa, sentimiento, culpa. Y para no sentir como yo era un tanque, como solemos decir aquí en Ecuador, yo era un tanque, tenía que consumir más y más y más y más. Y lógicamente cada vez es peor. Decimos que las recaídas son 7 veces peores, 7 veces peor. Y yo siempre le hago referencia con la parábola de la Biblia del espíritu inmundo, que limpiamos la casa, pero dejamos de darle mantenimiento a la casa. Después de eso vienen 7 espíritus peores que se apoderan de la casa y esa casa termina mucho peor. Y dice la palabra que el estado postrero será peor que el primero. Eso es una recaída para mí, directamente las recaídas del infierno. Es importante aquí hacer referencia a que muchas personas no pasan por una reincidencia, sino que la violación de la abstinencia pasa de inmediato a la recaída. Hay personas, que quede claro, a ver, cuando nosotros violamos nuestro proceso de abstinencia, puede darse la reincidencia tal vez 2 o 3 semanas después. Pero si es que nosotros, y hay personas que violamos el proceso de abstinencia e inmediatamente se genera la compulsión nuevamente. Tal vez alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a la siguiente fase, a la siguiente parte, del siguiente tema, que ya son las condiciones para la prevención de la recaída. Noelia, por favor, bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Justamente estaba escuchando con atención todo lo que decías y es todo lo que pasé con mi hijo. El año pasado estuvo internado por primera vez, salió, acá son 3 meses nada más donde la comunidad que él está y a la semana o las 2 semanas ya estaba empezando a consumir marihuana. La segunda recaída igual era el tratamiento ambulatorio que se hacía. A lo que voy es, ¿por qué siempre hay que esperar a que pase algo malo para que el psiquiatra pueda ordenar la internación? Porque la segunda recaída fue muchísimo peor, como decís vos, a tal punto de que aparece todo, la manipulación, aparecen pensamientos suicidas, era me quiero matar, me quiero matar. Y yo en ese sentido no sabía qué le iba a decir. Y me decía, bueno, no me vas a decir nada como madre. Y le decía yo, pero ¿y qué querés que te diga? Porque no sabía cómo actuar. ¿Por qué el servicio de salud mental tiene que esperar a que pase algo malo para que ordene la internación? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tu hijo tiene tal vez alguna patología dual? Hasta ahora no le detectaron una ¿Y por qué patología. vas al psiquiatra? ¿Y por qué vas al El, psiquiatra? Es mi pregunta. Porque el psiquiatra, lamentablemente, y claro. ahí tal vez voy a generar un poco de polémica, y ahí tal vez voy a generar un poco de polémica, pero yo no estoy de acuerdo en que la psiquiatría actúa directamente en el tratamiento de adicciones si es que no hay una patología dual. ¿Por qué? Porque lo que hizo conmigo la psiquiatría fue generarme farmacodependencia.
Porque ellos Claro, simplemente lo que hicieron fue sustituirme una sustancia, me quitaron la cocaína y me empezaron a mandar un montón de de cócteles, pastillas. de medicamentos, y yo lo que terminé es sustituyendo la cocaína por fármacos. Y me enmascaraba, porque eso más, como soy adicto, soy enmascarado y manipulaba y decía, no, pues es que me drogo por prescripción psiquiátrica. Y era la justificación ideal para seguir consumiendo. ¿Sí? Así que directamente no asistas a... Hay grupos de autoayuda. Yo siempre he dicho que la mejor, o sea, el tratamiento para las adicciones tiene que ser integral, pero no hay nadie mejor que un loco para que entienda otro loco. ¿Y a qué me refiero con esto? El que la mejor herramienta para un adicto en recuperación es otro adicto en recuperación. Sí. Hay grupos de autoayuda en los que ya te van a poder poner van a poner, darte luces sobre las alertas, van a encender las alertas en que ya estás tejiendo un proceso de recaída. Y se puede detener porque podemos decir que el proceso hasta antes del consumo se puede detener. Y no necesariamente tiene que haber una intervención de un internamiento, no necesariamente, sino simplemente el muchacho, si es que, o la chica o el usuario, si es que se da cuenta que ya está en un proceso de recaída y ustedes como padres pueden ayudar, ustedes como familiares pueden ayudar y pedir ayuda a tiempo, el muchacho puede dar vuelta atrás, porque es reversible el proceso de recaída. No sé si me hago entender, Noeli, no sé si está clara tu pregunta. Sí, sí lo entendí bien. Muchas Discúlpame, gracias, Noelia. una pequeña intervención, porque como Noelia es argentina, obviamente que nosotros tenemos nuestra ley de salud mental, eh, obviamente que lo que se tiene en cuenta para, más que nada para que la parte psiquiátrica pueda actuar, y a veces es hasta contradictorio si nos ponemos a pensar, porque nuestra ley de salud mental dice que en caso de internación, ¿no? Intramural, cuando hablamos de tipo de internación, de tratamiento, mejor dicho, solamente se tiene en cuenta la exigencia y por parte de la judicialización argentina que se puede hacer obligatoriamente, o sea, obligar a la persona para que lo realice si está en juego su vida o la vida de terceros. Si nos ponemos a pensar, una adicción siempre es un suicidio a corto, mediano o largo plazo, según el caso y según la manera que tengamos de abordarlo, pero es eso. Ahora, nuestra ley de salud mental justamente no nos deja como, aunque sea una luz de esperanza, cuando en el caso de menores, más que nada, porque ¿cómo haces para abordar a un menor que tiene una dependencia frente a sustancias psicoactivas y de que encima me dicen que no lo puedo internar porque es menor, que una judicialización me tarda 1000 años? Entonces, ¿qué van a esperar? O a que emerja justamente desde su condición adictiva otro tipo de compulsión totalmente violenta entre que se lastime, como me parece que pasó en el caso de Noelia con su hijo, o que lastime a un tercero. Y acá es muy difícil de que pase eso, de brindar algún tipo de asistencia social. Tenemos provincias que están muy abatidas en cuanto a su trabajo en salud mental porque no tienen recursos, y más que nada las provincias del norte de nuestra Argentina, y justamente no es del norte de nuestra Argentina, no hay comunidades terapéuticas. Cetronar, que es la secretaría que trabaja sobre adicciones aquí en Argentina, tampoco tiene las herramientas necesarias como para ayudarte, porque acá en Buenos Aires, entre que es enorme la complejidad acá de consumos en Buenos Aires, pero tenés 500.000 comunidades de todos los colores que elijas. Es un arcoíris de comunidades, pero en el norte justamente el problema que ella está padeciendo, que tiene que ver con esto que ella nombró, no nos avala nuestra ley. Entonces, muy poco podemos hacer. Cuando hablamos acá de la psiquiatría, es que la psiquiatría interviene para que dé permiso a esa internación. Se necesita de un psiquiatra y firmas de otros 2 profesionales de la salud mental para que sea eficiente esa internación, porque si no se desestima. Y esa es la que tenemos de perder acá cuando
tenemos a un familiar, en el caso de Noelia, que tiene a su hijo y que es menor de edad, pasando por una dependencia, es complicadísimo. Muchas gracias, Mariela. Yo te había comentado en el diplomado de familia y adicciones el caso que yo tuve justamente con la psiquiatría, de un muchacho que, primero, es que no le ponemos a las adicciones como algo urgente cuando no nos damos cuenta que es la pandemia del mundo actual, porque lamentablemente es una pandemia que está matando masas. Y bueno, fuera que me matara solo yo, atrás mío hay un montón de gente a la cual vengo matando también, porque vengo haciendo daño a toda mi familia, vengo robando emociones, vengo generando, vengo enfermando a mi familia también. Y todo lo que toco, todo el entorno que toco, vengo haciendo daño, ¿no es cierto? Y justamente yo te había comentado el caso que tuve de un muchacho que fue a pedir ayuda al secretario del gobierno. El muchacho fue por emergencia, pidió ayuda. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Hay un micrófono prendido, por favor. Fernanda Torres, por favor, si podés apagar tu micrófono. Ok. Y este muchacho justamente llegó al CETAD del gobierno, dijo que quería internarse en ese momento. Le dijeron no, que no había cupos, que le daban cita para de aquí a 3 meses. El muchacho salió y se suicidó y se murió. Lamentablemente eso pasó. Y es algo que yo lo viví, ¿me entiendes? Algo que viví con un chico que me pidió ayuda a mí. Yo le dije, vamos a interno en una clínica privada, pero no, él quiso irse al CETAD del gobierno y lógicamente pasaron esas cosas. Porque tampoco al gobierno tampoco le importa invertir en prevención, tampoco le importa invertir en tratamiento. Bueno, pero son cuestiones políticas en las cuales no quiero caer porque vamos a generar mucha polémica, pero es bueno también hablarlas de vez en cuando. Casa Azul tiene una palabra, tiene una pregunta también, me parece. Buenas noches, Cris. Mi nombre es Joel, adicto en proceso de recuperación, gracias al amor de Dios y el de mi familia. Cris, quiero hacerte una pregunta sencilla, ¿no? Que he identificado uno de los, o sea, he identificado uno de los defectos más asentados en mí, ¿no? Que sería el tema de la ansiedad. La pregunta sería así: ¿la ansiedad es un síntoma del proceso de recaída? Te pregunto muy buena pregunta. Te pregunto porque yo soy de las personas que puede estar bien, ¿no? Sentirse bien en el día, por decirlo así. Y al recibir así sea una buena noticia, como que me desestabilizo, no genero demasiada ansiedad, Cris. Ahí, eso es todo. Gracias, Joel. Y no sé si es que me equivoco para que me ayuden los especialistas, pero todos los seres humanos generamos ansiedad, Joel. Todos los seres humanos, seamos adictos o no seamos adictos, siempre vamos a estar generando ansiedad. Ahora, como yo siempre les digo a ustedes, identifiquemos cuál es el detonante que me está generando esa ansiedad. Porque ¿de qué quiero seguir escapando? Porque primero, ¿qué genera la ansiedad? La ansiedad se me genera cuando tengo mucha preocupación. ¿Qué es la preocupación? Si es que nos vamos por el lado espiritual, la preocupación es falta de fe. Si es que nos vamos por el lado de recuperación, es que no estoy centrado en mi proceso, sino que estoy pensando en el afuera. Estoy pensando en cómo estará mi familia, cómo estará mi mamita, cómo estará mi novia, cómo estará mi gato, cómo estará el señor de la tienda, cómo estará el señor de la licorería, pero no pienso en mí, no me centro a pensar en mí. Y lamentablemente eso es lo que nos genera ansiedad, porque no estoy enfrentándome a mí mismo. Ahora, también podemos empezar a generar ansiedad, Joel, es cuando empezamos el proceso de recuperación, es doloroso, porque muchas veces nosotros estuvimos escapando de nuestros sentimientos y de pronto cuando dejo de drogarme empiezan a haber un montón de sensaciones nuevas y sentimientos que yo no suelo manejarlos y eso genera dolor. Y como mi cerebro estaba acostumbrado a escapar de ese dolor, termino nuevamente en el consumo. Y termino nuevamente queriendo consumir y eso me va a generar ansiedad. Es por eso que hay que trabajar directamente en la fuente de la causa, ¿no? O sea, hay que buscar primero cuál es el detonante. Yo siempre les digo, muchachos, busquen qué está generando esa ansiedad, porque la ansiedad no viene de gana. Siempre hay algo que va a despertar en mí esa preocupación y ese nivel de ansiedad. No sé, tal vez si Mariela, Joseph,
¿Alguien de ustedes me puede ayudar? Mariela, tal vez. Acá justamente cuando hablamos de ansiedad, nosotros tenemos que entender de que siempre es la respuesta a algo, así como bien lo están desarrollando ustedes dos, tanto con la Dígame. pregunta como con tu respuesta. Porque Ya. si nosotros tenemos en cuenta de que la ansiedad es una ¿Cuál cosa respuesta, para los huesos? Fer, tenés tu Ah, micrófono ya, ya. abierto. Sí. ¿Listo? Bueno, cuando tenemos en cuenta justamente la ansiedad Sí. como respuesta, es instantáneo de que tengamos que involucrarnos con las emociones, porque ahí sí o sí se va a presentar como desde una forma, ¿vieron cuando estamos nosotros frente a una situación que la percibimos como una amenaza, que la percibimos? Cuando hablamos de percepción es algo totalmente subjetivo que me está pasando a mí, que Cristian capaz que lo percibe de otra manera, que Nelson de otra manera, que Noelia de otra manera, pero de la manera en que yo lo percibo para mí es una amenaza. Entonces, en ese momento es cuando resurge este tipo de emoción, porque es totalmente una respuesta emocional hablar de ansiedad. Pero ¿qué pasa? Se tiende nociva, porque no siempre va a ser nociva, pero se va a transformar como nociva cuando es totalmente excesiva y cuando es muy frecuente. Porque yo puedo tener Dígame. periodos de ansiedad en donde dure poquito, cuando estoy hablando de una emoción que me tiene que durar segundos, Ya. porque no puede durar más. Al durarse más y al capitalizarse en el tiempo, estoy hablando de algo patológico, Ya, mi pero amor. cuando es algo cortito en el tiempo, puede hasta verse como algo que lo puedo llegar a trabajar y que a mí me ayuda a conocer más, al autoconocimiento. Porque es así como decís vos, Cristian, si yo no conozco el puntapié inicial, hasta capaz que tampoco voy a saber si es ansiedad lo que estoy sintiendo. Si yo no conozco primero a mis emociones para saber qué es lo que me deviene para esa supuesta ansiedad, yo no sé cómo tratarlo. Porque si primero sé reconocerme estando triste, estando enojado, estando feliz, sintiendo envidia, muchas veces no nos reconocemos de esa manera. Entonces, hay muchas personas que se equivocan cuando dicen que estoy sintiendo ansiedad, cuando es solamente, y digo solamente por decirlo así nada más, cuando es una tristeza. Pero ellos dicen estoy ansioso. No, estás triste. Entonces, si vos estás reconociendo tu ansiedad como debe ser, esa va a ser la manera eficiente para tratarlo. En cuanto a la ansiedad, sabemos de que podemos abordarlo desde un montón de lados, pero hablando prácticamente desde la dependencia, tenemos que tener en cuenta primero las emociones. Hacer la introspección, que es lo más difícil de hacer, porque conocer al resto es más fácil que conocernos a nosotros mismos. No hay sujeto que se conozca al 100%, imagínate. Pero esa es la parte inicial para poder reconocerlo. Es mirarse para adentro, a ver qué es lo que me lo provocó. Muchas gracias, Mariela. Y sí, no, o sea, es muy importante aprender a poner nombre a los sentimientos, porque como te digo, mucho tiempo no venimos, y estoy de acuerdo contigo, Mariela, no sabemos y confundimos términos y confundimos y pensamos que todo es ansiedad, cuando muchas veces es tristeza, muchas veces es normal. O sea, yo siempre les digo a los muchachos, es bueno a veces sentirse bien y a veces sentirse mal. Somos humanos y tenemos derecho a sentirnos bien y mal. El problema es cuando no logro canalizar esas emociones. Me parece que Casa Azul tiene otra pregunta y le damos la palabra a Marcelo Aro y continuamos con la exposición, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Francisco. Soy un adicto de recuperación solo por la gracia de Dios. Hola, Francisco. Tengo una pregunta. Como estamos hablando de las emociones, en este caso escuché que a veces la tristeza puede disparar ansiedad o otras emociones también que puedo generar dentro de mí. Quisiera ustedes como personas que son terapeutas y especialistas, me dieran tal vez herramientas para poder contrarrestar todo este tipo de emociones que a veces nos invaden y hacen que tengamos pensamientos negativos y acudamos a reacciones que nos van a hacer daño. Esa es mi pregunta. Gracias, Pancho. A ver,
Lo más importante aquí es el autoconocimiento. Siempre estamos hablando de autoconocernos, Francisco. Es importante saber por qué están viniendo esas emociones. Siempre mira un poquito más allá. Primero empieza a identificar de dónde nace la emoción, porque nuestras emociones que sentimos actualmente no nacen desde ahorita. Por lo general nuestros vacíos se originaron en la niñez y hay que empezar a atacar directamente ahí. Hay que empezar directamente a atacar directamente ahí e irme identificando también por qué yo actúo de cierta forma o reacciono, porque dices ciertas reacciones que tengo hacia mis emociones, es lo que estás preguntando. Porque simplemente no estás trabajando en ti, Pancho. Porque si es que yo tengo ira, no puedo caerle a golpes al primero que aparezca, porque nuevamente estoy cayendo en defectos de carácter y no me puedo enmascarar, y que quede claro, no puedo enmascararme en decir, es que soy adicto, por eso actúo así. No puedo decir eso, porque yo hoy por hoy soy adicto, pero soy adicto en recuperación y vivo bajo principios espirituales, y eso me invita a cada día a tener una mejor versión de mí mismo, a conocerme, a saber de dónde vengo y a saber a dónde no quiero ir también. Y es por eso que cuando nosotros estamos sintiendo algo, primero veamos qué hay más atrás, Pancho. Vámonos un poquito más atrás. Busquemos dónde nace. Por lo general, las personas que hemos sido mujeriegos o lo que sea, es porque hemos tenido ausencias tal vez de madre en nuestra niñez. ¿No es cierto? Hemos sido agresivos, vámonos más allá y veamos dónde nació la agresividad. Si es que yo vi a mi papá pelear, si es que yo vi a mi padre que golpeaba a mi madre, si es que venía de un hogar agresivo, si venía de un hogar maltratador, veamos todo el entorno. Y cuando nosotros vamos a empezar a sanar eso, es cuando vamos a trabajar en nuestra niñez directamente, Pancho. Es por eso que es necesario siempre y por eso el cuarto paso, si es que hablamos de eso, o la psicobiografía que suelen hablar en psicología, y ese tipo de cosas, no te dicen dígame desde ahorita, sino te dicen dime desde donde te acuerdas, y empieza a trabajar desde donde te acuerdas, porque ahí es donde se generan nuestros rechazos, ahí es donde se generan nuestros abandonos, ahí es en donde se generan nuestros vacíos. Exactamente, la famosa hoja de vida. Nosotros acá le decimos hoja de vida en comunidades terapéuticas. Y es el inicio del autoconocimiento, porque sin eso no podemos empezar el tratamiento individual. Te digo que hasta el grupal puede empezar, pero sin hoja de vida, el individual no lo podemos empezar sin la hoja de vida. Y como decía él preguntando acerca de herramientas, nosotros podemos tener un montón. Podemos llegar a diferenciar algunas básicas porque necesitamos primero del autoconocimiento. Pero sepan que, qué sé yo, hay tipos de ensayos mentales que nos ayudan un montón. Un montón. Yo me imagino estando bien. Porque si yo en este momento a ustedes les digo que lo piensen y que lo focalicen, para que vean cómo actúa nuestra percepción y eso deviene a la conducta de nuestro cuerpo. Si yo a ustedes les digo ahora, imagínense de que están, de que tienen un limón en las manos. Lo piensan, lo visualizan, lo tienen en las manos. Lo parten a la mitad. Tienen las dos mitades del limón en sus manos. Y ahora se lo llevan a la boca y chupan el juguito de limón. Es instantáneo el ver el sentir cómo ahora se nos hace saliva en la boca, se me hace agua en la boca. Entonces, todo lo que yo me imagino se va a apoderar de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro no reconoce mentira de verdad. Nuestro cerebro no sabe lo que es mentira y no sabe lo que es verdad. Porque si a mí, por ejemplo, como ahora me están diciendo que me imagino un limón, me lo estoy imaginando, que lo tengo en las manos y te digo, hacelo real, mi mente lo está haciendo real, mi cerebro lo está percibiendo a través de los sentidos, y entonces mi cuerpo lo identifica. Si yo puedo tener una herramienta muy eficiente de poder trabajar así con mi mente para alimentar a mi cerebro, y entonces digo, yo en este momento estoy bien, yo estoy recuperado, estoy visitando a mi familia, y me imagino una situación exacta y perfecta con todos los detalles que le pueda poner, los que sea. Entonces me imagino una cena, me imagino el color del mantel, me imagino la cantidad de sillas que hay,
las personas que están invitadas, de lo que estamos hablando en ese momento, la charla, la música que está sonando, yo lo estoy haciendo real en mi mente y eso es un tipo de herramienta muy eficiente para el momento en que yo estoy o no reconociendo una emoción determinada, o ya me siento totalmente abatido y yo sé que estos tipos de ensayos mentales sirven un montón. Respirar profundo, me siento cómodo, me empiezo a imaginar, me hago una película mental y de que funciona, funciona. Ahora díganme de que el que no hizo electricidad no se hizo saliva en la boca, no, lo hicieron mal, no, no lo pensaron bien. Pero eso nos pasa, como al igual de cuando hablamos así mismo de la empatía. Yo no puedo imaginarme lo que le está pasando a un otro, ponerme en el lugar del otro, pensando lo mismo que le pasó. Ay, pero se le murió la madre. Y bueno, a ver, me imagino que se murió mi mamá. No, es imposible hacerlo de esa manera. Porque empatizamos frente a las emociones. Si otra persona me está diciendo que está triste, y yo digo, a ver, ¿en qué momento estuve triste? Cuando perdí mi trabajo. Bueno, me pongo a pensar, cuando perdí mi trabajo estuve totalmente derrotada. Entonces te entiendo lo que estás sintiendo. No puedo ponerme en el lugar del otro y diciéndole, no, pero vos nunca consumiste, y más vale. A mí, ¿sabes la cantidad de veces en la comunidad de recuperación me dice, vos a mí no me puedes enseñar nada porque nunca consumiste nada? Y encima sos mujer. Y la mayoría de las comunidades que visito son masculinas. Porque acá anda a encontrarte una femenina, te aplaudo. Porque como que la mujer en Argentina, y bueno, frente a la sociedad toda, algo mundial, no tiene permiso a nada, prácticamente, no tenemos derecho a nada. Obviamente que va cambiando, pero falta milenios, me parece. Pero imagínense de que es tanto el poder mental que tenemos, cuando hay veces que personas me dicen todo lo contrario, no, nosotros necesitamos de usted. Y nosotros nos gustan sus grupos, porque en definitiva todas las personas que nos rodean son adictos recuperados. Entonces, como que seguimos en el mismo círculo. Y como decís, bueno, un loco entiende a otro loco y hasta iba perfecto. Pero yo necesito de un quiebre para volver también a la realidad. Necesito algo más. Siempre necesitamos algo más que nos sume y que nos mantenga en equilibrio. Y en este caso es justamente todas las personas que nos estamos acá capacitando para sumar nuestro granito de arena, y que no hace falta decir, no, no puedo trabajar en dependencias porque nunca fui dependiente de nada. Y no, porque ahí no sería una realidad de esa. Pero tener en cuenta estos ejercicios mentales en los que hice hincapié ahora, háganlo. No hace falta pasar por una dependencia, háganlo, que sirve, ayuda a controlar las emociones. Muchas gracias, Mariela. Vamos a darle la intervención a Marcelo Aro y Casa Azul se queda con la pregunta para más luego porque tenemos que continuar con la exposición. Después de las pocas diapositivas que faltan, vamos a seguir con las preguntas. Marcelo, gracias. Gracias nuevamente. Escuchando sobre esta situación de las emociones que nos llevan a tomar decisiones absurdas, pero también nos llevan a tomar decisiones positivas. Como por ejemplo, las emociones tienen su caso y tienen su efecto. Y el trabajo es interno de uno. Porque una emoción mala también tiene que ver el entorno, cómo yo la tome, cómo yo lo haga positiva, cómo lo hago real a mi situación, para que esa emoción negativa se vuelva positiva. O sea que el trabajo tiene que ser de adentro para afuera, no las emociones de afuera para adentro, porque yo creo que todas las emociones nacen en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra espiritualidad. Por eso yo siempre hablo del sano juicio, porque una persona con sano juicio ya sabe tomar decisiones y las emociones se las clasifica en buenas y malas. Y si una emoción mal, por ejemplo, que me esté incitando al consumo, yo tengo que darme cuenta que si consumo, ¿qué es lo que a dónde me lleva? Entonces ahí reacciono y se vuelve mi emoción positivamente a no consumir, porque vuelvo a dañar mis pensamientos, vuelvo a dañar mi espíritu, vuelvo a dañar mi alma, vuelvo a dañar mis conductas, vuelvo a dañar mis procedimientos. Entonces, una emoción negativa yo la puedo transformar en positiva.
viendo los beneficios de que me da la recuperación. Hablo por mi caso, recobrar la confianza, la fe en mí, recobrar la confianza de mi casa, la confianza de la sociedad, la confianza de las amistades. En fin, ¿no? Hasta inclusive la confianza de los animales, ¿no? Porque un perro, cuando tú le das buenas acciones, le das de comer, cómo te mueve la cola, se te viene encima. Los niños, el ejemplo mío es de mis nietos. Hoy tengo una nieta de 9 meses y me ve y se emociona. ¡Qué locura! O sea, esa emoción le transformo en mi vida y me obligo a no consumir, a no volver a hacer los de antes, ¿no? O sea que entonces la inteligencia que Dios nos ha dado tenemos que aplicarla para aplicarlo bien en la recuperación. Por eso digo, la emoción de aprender, de haber comprendido el programa, es para no tener esa emoción absurda de vivir en el consumo, aislado, abandonado, victimizándome, en fin, manipulando a todo el mundo y ni siquiera manipulando a todo el mundo, manipulándome a mí mismo. Ahora he aprendido a manipular la realidad de la vida. Por eso yo digo, las emociones hay que saberlas trabajar internamente y saber clasificarlas. Si es mala, transformamos a buena, y si es buena, le mejoramos. Ese es mi aporte que tengo sobre este tema. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor. Vamos a ver en sí las estrategias o las condiciones para la prevención de recaídas. Vamos a darle 7 estrategias para nosotros poder evitar una recaída o condiciones, podríamos decir. La primera condición es estar en proceso de cambio. Para prevenir la recaída para prevenir la recaída se deben contemplar 2 niveles de cambio. El primero tiene que ver con la abstención. ¿Qué es abstención? Es dejar de consumir. Ese es el primer requisito para no tener una recaída, es dejar de consumir. O sea, no es ciencia, no es ciencia. Si estoy hablando de que la recaída es consumo nuevamente, el primer requisito para no caer en el consumo es lógicamente dejar de consumir. Y el segundo tiene que ver con no vivir en abstinencia, sino vivir en sobriedad. ¿Cuál es la diferencia? Abstinencia simplemente es apagar la botella, es tal vez tapar la botella, es tal vez apagar el pucho, pero seguir siendo deshonesto, seguir siendo intolerante, seguir siendo manipulador, seguir teniendo defectos de carácter, seguir siendo viviendo de una manera chueca. Fernando, por favor, apaga tu micrófono, por favor, Fernando. Gracias. Es importante, ¿no es cierto?, diferenciar lo que es abstinencia de sobriedad. Cuando yo empiezo a vivir en sobriedad, todo mi entorno puede ser parte de esa sobriedad, porque empiezo a vivir con principios espirituales, porque si antes era iracundo, ahora soy tolerante, porque si antes era mentiroso, hoy ya no miento, si antes era agresivo, ahora soy más pacífico. Aprendo a ser más tranquilo. Ya no me hago la víctima, ya no pido que me comprendan, sino ahora trato de comprender. Porque también es importante aprender a ponernos en el lugar de la otra persona, como decía Mariela hace un rato, y aprender a ser empático. Yo como siempre les digo a mi mamá cada vez que puedes, todo tuviste, todo perdiste. Es cierto, eso me dice mi mamá, y es cierto, pero es el dolor de ella lo que ella me saca. Y yo no puedo resentirme con ella cuando me está pinchando, porque me pinchan mucho también a veces. Y yo no puedo seguir con eso, o sea, no puedo seguirme victimizando por ahí, sino al contrario, tengo que coger eso como una fortaleza,
para seguir adelante. La segunda condición es creer que es posible recaer. Y esto nos pasa a las personas o pasa con las personas que tienen más tiempo en recuperación, que son obsesivos con el programa de recuperación, porque también hay gente que se vuelve obsesiva y dependiente del programa de recuperación. Y lamentablemente nosotros ya no tenemos vida social, sino solo queremos estar en terapia, en terapia, en terapia, solo con narcóticos, solo con alcohólicos, solo hablando de programas, solo hablando de trastornos, solo hablando de esas cosas. Y esos son los famosos eneáticos que yo les llamo. A mí el programa de DNA me salvó la vida y me sigue salvando la vida, pero yo no puedo decir que soy eneático. Yo asisto al programa y no solo a compartir mi dolor, también a compartir mi alegría, porque también tenemos que entender que una sala de terapia no solo es para botar mierda, y perdónenme la expresión, pero mucha gente llega a una sala de terapia solo a botar basura y basura y basura y piensa que eso es un basurero. ¿Y dónde está ¿Para qué entonces estoy recuperándome si solo estoy hablando de basura y basura? ¿Dónde está la alegría de vivir? ¿Dónde está mi nueva esperanza, mi cambio de vida? Eso también debemos tener en cuenta. Otra condición para prevenir un proceso de recaída es creer que es posible prevenirlo. Algunas personas de recuperación, incluso sus familiares y en ocasiones algunos terapeutas, consideran que lo único que funciona es querer cambiar. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Y cuando nosotros queremos dejar de consumir, hacemos todo lo posible para que eso no vuelva al consumo activo, ¿no es cierto? Entonces, es creer que es posible prevenirlo. ¿Y cómo estamos previniendo? Aprendiendo de prevención de recaídas, que es justamente la cuarta condición. Aprender, informarnos. El conocimiento nos da poder, pero ese poder no quiere decir que nos va a dar prepotencia, sino el poder hay que asumirlo con humildad, como les he dicho. La quinta condición para un proceso de recaída es estar dispuesto a trazar los parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mismo me voy a poner mis límites. Para estar en recuperación, yo tengo que hacer cosas que no me gustan. Y por ejemplo, si es que ya me gustaba ir a discotecas, ya no puedo ir a discotecas. Al menos por lo menos un tiempo hasta fortalecerme. No puedo ir a discotecas. Yo tengo rabo de paja y me quemo en la paja. No puedo acercarme al fuego si tengo rabo de paja, porque voy a terminar quemado. No es fácil vivir en recuperación. Es complicado vivir en recuperación, porque las tentaciones están ahí todo el tiempo. Porque no solo viene la tentación con sustancia, sino con negocios chuecos, con mujeres, con un montón de situaciones que me gustaron vivir de una manera desordenada, porque yo muchas veces fui chueco. Y eso me llama, la tentación está ahí todo el diablo, porque para mí la recaída no es más que el demonio. Y como yo siempre les digo, ahorita el cielo está de fiesta porque habemos más vidas salvándonos, pero el diablo está que se muere de las iras y está como sea tratando de agarrar, ¿no es cierto? Y la otra condición es estar dispuesto a poner en práctica las estrategias. Estos talleres, estas cosas, las estamos dictando y impartiendo es para qué, para que las pongamos en práctica, para evitar que haya más procesos de recaída. Y por último, la última es pagar el precio de la recuperación. Recuerden todos que la recuperación nos va a pasar facturas. La recuperación nos va a faltar para facturas y vamos a tener que hacer enmiendas. Vamos a tener que hacer muchas cosas que no han sido fáciles y que muchas veces son vergonzosas y son dolorosas. Y vamos a tener que aceptar muchas veces pérdidas, porque muchas veces perdimos. Yo siempre digo, en drogas yo jamás gané nada. Y a veces esas pérdidas son irreversibles. Y a veces me toca vivir con esas pérdidas. Y esos son los precios de la recuperación. Casa Azul tenía una pregunta, le vamos a dar la palabra a Casa Azul, por favor. Muchas gracias.
Hola, Cristian, soy Fabricio, otra vez un adicto en recuperación solo por la gracia de Dios. Fabricio. He estado súper atento a toda la intervención de hoy, ¿no? Y hay otro punto que yo siempre he enfocado en mí, en mi persona, en Fabricio, que siempre de emociones positivas yo saco acciones o reacciones negativas que me llevan al fracaso. Entonces, no sé si me puedes ayudar con algo al respecto de eso. A ver, ¿me repites la pregunta, Fabricio, por favor? Ya, que siempre, en mi caso, en los momentos míos de recaída, casi siempre han salido de emociones positivas a acciones o reacciones negativas que llegan al fracaso. Sí, sí, sí. Sí, Fabricio te decía que es mucho más fácil recaer cuando estamos con emociones positivas, porque justamente generamos autosuficiencia. Justamente nos olvidamos de nuestra condición. Y lo mejor de esto es no olvidarnos nuestra condición de adictos. Entender que tenemos una enfermedad incurable, que es progresiva y que es mortal, que yo no puedo vivir, no puedo, o sea, darle rienda suelta, sino tengo que aprender a autoconocerme y saber por qué, en qué momento me está atacando la enfermedad. Porque viene la emoción positiva, ¿no es cierto? Y hago una cosa mal. Y eso perdón, hago alguna cosa bien y me siento feliz conmigo mismo. Y me siento idolatrado, y mi familia me felicita y todo. Y mi ego inmediatamente sube. Pero a mí se me infla el ego y yo no puedo manejar ese ego. Y como escribió Héctor Arboleda en un inicio, el orgullo antecede a la caída. Cuando nosotros perdemos nuestra humildad y nos olvidamos de dónde venimos, nos damos contra el planeta. Y algo que suele pasar, mientras más alto subes, más duro es el golpe también, Fabricio. Fernando, tal vez me ayudas. A ver, muy buenas noches con todos. Les cuento, bueno, sí, esto lo que tú decías, Cristian, conocer nuestra enfermedad, prepararse para conocer nuestra enfermedad. Muchas veces yo estoy totalmente de acuerdo. Si uno no se prepara o no conoce su enfermedad como es, tiende a recaer. ¿Por qué pasa esto? Yo conozco muchos casos de personas que salen de un internamiento y dicen, ya salí, ya estoy en recuperación. Y no se dan cuenta que la recuperación no significa dejar de consumir. La recuperación, dejar de consumir es algo positivo que nos ocurre en recuperación, pero recuperación significa crecimiento. Crecimiento en todos los aspectos de nuestra vida, en especial en una parte espiritual, que muchos van a decir, no, yo no creo en ninguna religión. No estoy hablando de religiones, ni mucho menos. La parte espiritual es una parte totalmente alejada de lo que mucha gente conocemos como espiritualidad. Pero es un crecimiento constante, porque como decía ahora Casa Azul, decía, quiero hacer buenas acciones, de esas acciones salen cosas negativas. Muchas veces nosotros queremos hacer buenas acciones y van a salir cosas negativas, van a pasar cosas negativas. ¿Por qué? Porque no todos recibimos las acciones como como la persona que quiere hacer una buena acción con nosotros piensa que vamos a recibir. O sea, por ejemplo, yo ayudo a una persona, a un indigente en la calle, que me pide 10 centavos o 50 centavos o $1 para comprar un pan. Y yo en vez de darle el pan, le doy de comer o le ofrezco comida. ¿Y qué hace esta persona? Yo quiero hacer una buena acción. ¿Qué hace esta persona? No, es que yo quiero el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Tú estás haciendo una buena acción y recibes una devolución negativa. Tienes que estar preparado, tienes que conocer tu enfermedad. Como tú decías en los parámetros, si no conoces tu enfermedad, si no conoces tu situación, más que nada, vas a terminar recayendo porque
vuelvo y repito, la recuperación no es que saliste de un centro y se acabó la recuperación es constante. A eso, que quería llegar yo, Cristian, porque escuché la pregunta y porque muchas veces la gente piensa que, manejo mis emociones, ya no tengo emociones o empiezo a bloquear esas emociones y así me mantengo en recuperación. Las emociones no tienen que bloquearse. Exacto, es que Fer justamente aquí me dice, algunas personas tendrán que verse en la penosa situación de compartir, hablar y abrir su intimidad ante otros, incluso contactar y expresar sus emociones, mientras que otros necesitan dejar de llamar la atención y aprender las cosas que no siempre funcionan como ellos quieren. Para estar en recuperación yo no tengo que vivir a mi manera, tengo que vivir a la manera de un programa de recuperación, porque si fuera a mi manera, yo no estuviera sentado en una sala de terapia. Muchas gracias. Mariela. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. La verdad que te felicito, te agradezco. El trabajo que hiciste detrás de toda esta preparación sabemos que es enorme. Así que para mí fue un placer poder estar. Hoy fuimos coequipe. Hoy fue nuestra noche. Tanto en el diplomado primero como esto, hoy estuvimos a full, los dos juntos. 4 horas hemos trabajado juntos, Mariela, hoy. Un montón, muchas horas. Así que gracias. Te agradezco igual el aguante en la capacitación anterior. Te agradezco por permitirme que te acompañen en esta tu primer ponencia y que fue fenomenal. Espero que sigas preparando, ya que te vayas preparando otrita más. Seguramente que ya te vamos a escuchar pronto. Fue un placer. La verdad que estuvo un encuentro muy rico, de mucho aprendizaje. Una modalidad totalmente eficiente. Hoy sí surgió, hoy se portaron bien, ¿eh? Así que no solamente te felicito a vos, sino que felicito al grupo completo. A todo el grupo, hoy se me portaron, no tuve que renegar con ninguno, tranqui, o sea, bien. Así que nada más que agradecimientos, felicitaciones, Cristian. Gracias, María. Gracias, Isa. Muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias, Joseph. Fercho ahí, muchas gracias también por estar haciéndonos el aguante siempre. Gracias al resto de los oyentes, siempre son, ya es de ayuda emocional, tanto que hablamos de las emociones, verlos ahí presentes es enorme, es una satisfacción al alma que es muy linda, se siente muy lindo. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, gracias a todos. No se olviden de la foto, por favor, la cámara prendida. La cámara, por favor, que muestren esas bellezas, que me muestren los dientes. Por favor. Es como la foto de recuerdo, ¿entienden? Carlitos, ahí Carlitos, mis dos Carlitos, mi Martínez y mi Olivera ahí prendieron las cámaras. Ahí va, eso. Qué gusto a todos ahí. ¿Cómo les tengo que ver la cara? El trabajo también. Les tengo que estar rogando que prendan una cámara, no puede ser así, che. No. Ahí te lo estoy viendo a Marito. Mira la facha de Marito. Waltercito, mi amigo, otro compatriota ahí haciéndonos el aguante. Gracias, Walter. A ver, no puedo tomar bien. No puedo. Se me bloqueó el teléfono ya. Bueno, bendiciones para todos. Ayúdenos con la foto a alguien, por favor. Ya tomé una foto yo, Cristian, no te preocupes, ya la paso al grupo. Perfecto, muchas gracias, Genio. muchas gracias. Entonces, nos veremos el día de mañana con Fernando. Fernando mañana da la ponencia, les esperamos en esta maratónica de recaídas. Vamos, Fercho. Gracias a todos.